Hola Liz, Buenos días. ¿cómo amaneces? Jairo, dichosos los ojos que te ven. Muchas gracias, doña Luz. Qué grato verlas y escucharlas. Ahí entró, fue grabando de una, qué tan picado. Sí, señor. Por favor. Buenos días, Padre Celestial, Padre bueno. Gracias, mi Señor amado, por regalarnos un nuevo día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así es. Gracias por esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque Sí, cuando hay tantos que se acostaron, Señor, con salud, se levantaron. Así Cuando es, hay tantos que se levantaron, Señor, con salud, ya hoy están sin vida, Señor. Así Y a es, nosotros nos ha dado una nueva oportunidad, Padre bueno. oh, sí. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Colocamos en tus benditas manos todo lo que vamos a hacer hoy, Señor. Así Que es, sea Padre. para tu honra y para tu gloria. Oh, Señor, por favor. También, Señor, te pido por la salud de los enfermos. Muy especial, Señor, coloco, Señor, la salud de Jairo, Señor. Por Para favor. que seas tú, Señor, Oh, como gracias, hiciste, Señor. Señor, con el muchacho aquel de la mano seca, Señor. Que lo sanaste, Señor. Por favor. Como hiciste, Señor, con la suegra de Pedro, Señor, que la levantaste de una sierva, Señor. Oh, sí. Y así como sanaste tantos enfermos, Señor, en aquellos tiempos, pues tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Así es, Y Padre. coloco Amén, en tus Señor. manos la vida, la salud, la finanza, la economía, Señor, de Jairo, Señor, para que Gracias. seas tú, Padre bueno, Gracias, Padre Señor. santo, Solo tú, Señor. para que seas tú glorificándote en él, Señor, Por en su favor. salud, para que seas tú quitándole, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, Sí, todo Señor. malestar, Por todo lo favor. que es tuyo, Dios. Porque tú dices en tu palabra que tú te llevaste todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades a la cruz Así del es, Señor. Calvario, y que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido sanados. Así Tú es, dices en Padre. tu palabra que clamemos a ti, que tú nos responderás, Señor. Y yo Así estoy es, Padre. clamando, Señor, de manera muy especial Vamos, por la Señor. salud de Jairo, Señor, por la Oh, salud Señor. de los enfermos, Señor, por la salud de tantas Gracias, Señor. personas, Señor, Por que favor, están en Señor. estos momentos en una cama, en una clínica, con un dolor, con un malestar, Oh, con Señor. tantas enfermedades, Padre mío. Así es, Padre. Solo sabemos, Señor, que solo tú, que eres nuestro médico de médicos, nos puedes sanar, Señor. Puedes Así llevarte es. toda dolencia y toda enfermedad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te doy en el nombre de tu Hijo amado. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, Por favor. para que podamos entender lo que Jairo Abusa, nos va Señor. a enseñar en estos momentos, Señor. Te doy infinitas gracias por su vida, Señor. Así es, Señor. Bendícelo, Señor. Glorifícate en Por su vida, favor, Señor. Señor. Bendícelo, ten misericordia de él y no lo sueltes, Señor. Aunque él quiera Por asustarse favor. de ti, Así es. no lo sueltes, Señor. Gracias, Padre, por escucharme. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás con nosotros. Así A es. ti sea toda la gloria y toda la honra, Toda toda alabanza, la Señor. adoración y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo hemos orado el día de hoy. Dentro de la temática que venimos desarrollando sobre el tema de la salvación y la condenación, hay un tema que es bastante álgido y que en ocasiones lo que hemos pensado, lo que nos han enseñado, es que es un tema suelto, que no tiene nada que ver con la salvación y la condenación. Sin embargo, está tan íntimamente ligado que el mismo Dios nos lo expone de una manera simple. Y es el tema que tiene que ver con el perdón. Cuando los seres humanos somos perdonados de algo que hicimos mal hecho o inadecuadamente a los ojos de la justicia, entonces lo que ocurre es que podríamos decir que nos salvamos. Y nos salvamos porque fuimos perdonados. Se nos perdonó nuestra falta, nuestro quebrantamiento de la
de la norma, de la ley. A los ojos de la justicia éramos culpables, pero se nos perdonó. Y de otra manera, cuando ante la misma situación, ante la misma ruptura de la ley por nuestra parte, ante la misma condición de falta, si no somos perdonados ante la justicia, no hay duda, somos condenados. En la reunión del día de hoy vamos a abordar el tema del perdón, pero no del perdón como nos lo han enseñado a manejar en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia, que es un perdón agendado. ¿Y por qué agendado? Porque cada que podemos sacamos la cita para recordarle al otro. Cada que podemos recordamos, es que mire lo que pasó. Yo perdono, pero no olvido. A mí no me la hacen sino una vez. Porque al perro no lo castran sino una vez. Ese será el perdón del que Dios nos está hablando. Yo no creo. El perdón del que Dios nos habla es un perdón absolutamente enorme, que trasciende, va más allá de la comprensión y del entendimiento humano. De hecho, la palabra dice, lo vamos a ver ahora, la palabra dice que olvidará nuestras faltas. Se le olvidaron a Dios. No porque sea olvidadizo, ni más faltaba. Se le olvidaron es porque ya no las tiene en cuenta más. Y eso está íntimamente relacionado con el tema de la crucifixión. ¿Cuántas veces debe Cristo morir por mis pecados? Hay gente en ciertas congregaciones que crucifican a Jesucristo cada 8 días. Entonces, van y confiesan sus faltas y vuelven y lo crucifican. En los 8 días vuelve y hace los mismos pecados. Y se vuelve un círculo vicioso. Qué tremendo. Qué tremendo. No, Dios olvida nuestras faltas. Con una vez que Cristo haya muerto por mis pecados, la palabra dice que murió por mis pecados de ayer, los de hoy y los de mañana. Pero eso no quiere decir, como nos han enseñado en otras culturas, que el que reza y peca, empata. Y si ya Dios me perdonó, ya que pase lo que pase, ya estoy perdonado. No, ese no fue el negocio, ese no fue el acuerdo, ese no fue el pacto que hicimos a través de Jesucristo, o que mejor, que Dios hizo a través de Jesucristo con nosotros. Ese no fue el pacto. Recordemos el evento cuando iban a apedrear a la mujer que encontraron en fornicación y adulterio. Cuando Jesucristo preguntó, listo, el que esté libre de pecado, de una, tire la primera piedra, hágalo. ¿Qué pasó? Jesucristo le pregunta a esta mujer, ¿quién te está acusando? Nadie, responde ella. Y la respuesta de Jesucristo trasciende de una manera extraordinariamente perfecta. Yo tampoco te juzgo. Y siempre la obra de Jesucristo termina con la misma frase. Es una cosa escalofriante. Vete, ¿y qué? No peques más. No peques más. Ese es el pacto. Luego el tema no es de confesarse cada 8 días y darse golpes de pecho. Y a utilizar matemáticas eclesiales, pues que no, todavía no he podido entender.
No, yo soy perdonado y no peco más. Ah, es que para vos es muy fácil, claro. No, yo nunca he pensado que sea fácil. De hecho, con estos dos personajes que ya hemos tratado en múltiples ocasiones, la iniquidad y la concupiscencia, se hace muy complicado no pecar más, y menos en un momento histórico como el que estamos viviendo. Pero precisamente es el Espíritu Santo de Dios el que hace que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que hace que logremos todas las metas. Eso es lo que nos permite que todo me sea lícito, pero no todo me conviene. Es precisamente la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y es por eso, cuando tengo el Espíritu Santo en mi vida, que reflejo, producto de que tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, yo hago buenas obras. Producto de que tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, entonces yo confieso que Jesús es el Señor. No al revés. No tengo que confesar para que Jesús more en mí. Yo cómo voy a confesar lo que no creo. Ni tengo que hacer buenas obras para que Jesús more en mí. Eso es totalmente al revés. ¿Cuál es el contexto en el que nos movemos, en el que se mueve Santiago? Muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Miremos el contexto. No nos dejemos extraviar en doctrinas ajustadas o acomodadas. Siempre les he invitado y los he combinado a que tomen la Biblia como el único referente. No hay otro. Y siempre les he invitado a que la Biblia se toma en oración, que la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Dice la palabra escudriñar las escrituras. Y si adicional a esto, usted tiene estudios de teología, si además de esto usted tiene conocimiento con alguna profundidad de los temas bíblicos, bienvenido. No estoy hablando de que usted se haga pastor o de que usted se haga sacerdote o de que usted estudie en un seminario, no. En mi caso, yo estoy en el Instituto Bíblico de BBN, en el Bible Broadcasting Network de Miami, y ayudó, pero eso no sirve de nada si no tenemos a la mano la palabra de Dios, si todo nuestro referente no está en la palabra de Dios. El perdón de Dios es un perdón divino y es un perdón que Dios nos prometió. Pero, como hemos hablado tantas veces, es un perdón coercitivo. Yo te perdono 70 veces 7, no tengo problema. Eso no quiere decir que te perdona 490 veces. ¿Sí? El 7 era un número sagrado para los hebreos, para los judíos. Entonces, un momentico. Eso no es lo que dice. Pero es una promesa coercitiva porque Dios nos dice, yo te perdono, pero no peques más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces yo puedo hacer lo que me provoque y lo que me parezca. Ahí si Dios está conmigo. Yo le recomiendo que en Josué 1:9 mire el contexto. A ver si es así de sencillo. Yo personalmente no lo creo. Vamos a la palabra de Dios para poder tener nuestro sustento bíblico de lo que hablamos el día de hoy. Les invito a que vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dice en la versión Reina Valera, que es la que yo manejo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. De manera que ese perdón de los pecados que se borran viene única y exclusivamente
Dios. No vienen de otra parte. Dios es el que borra mis pecados. ¿Cómo? A través del pacto con la sangre de Cristo. Y miren qué tremendo. Miren lo que Dios está diciendo. No es por amor a usted. Es por amor a su nombre. Porque Él es grande y majestuoso. Él decide borrar los pecados. Y miren qué tremendo. Dice, no me acordaré de tus pecados. O sea, los borro y chao. Yo no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué cuánto? ¿Qué cómo? ¿Ah? Dios no se acuerda. Qué tremendo. Entonces, si esto es verdad, que lo es, está en el libro de Isaías, la palabra de Dios es verdad. Recuerden las 5 columnas de la verdad. Si es verdad que lo es. Entonces, ¿por qué en ocasiones se nos enseña que debemos pedir perdón en otra parte? Y lo que es más delicado, ¿de dónde sacamos esas matemáticas teológicas que un pecado o varios pecados se pueden subsanar con 3 Padres Nuestros y un Dios te salve? No he entendido nunca esas matemáticas. Es decir, ¿a qué equivale un Padre Nuestro? ¿A qué equivale un Dios te salve? ¿A qué equivale un salve? ¿A qué equivale una misa? Pues no sé, no lo entiendo. Ni más faltaba pues hablar malo inadecuadamente de los romanistas. Reitero, no lo entiendo. De pronto hasta estoy haciendo alarde de mi ignorancia. Pero bíblicamente no hay un sustento para eso. Ni hay unas matemáticas teológicas que se puedan aplicar. El perdón viene exclusivamente de Dios. Exclusivamente de Dios. Y es Él quien las borra. Y es Él quien olvida mis faltas. Para de pronto quienes observan algunas de estas charlas y consideran que el comentario sobre los romanistas no es adecuado, yo lo invito a que estudie el catecismo de la Iglesia Católica. Son 10 tomos y es bien interesante para que de pronto comprendan un poco mejor el grupo o la religión a la que ustedes pertenecen. ¿Sí? Vamos a la siguiente cita bíblica. Continuamos en Isaías, pero vamos al capítulo siguiente. Isaías capítulo... El del padre Astete. No, el catecismo del padre Astete era un librito pequeñito. No, el catecismo de la Iglesia Católica son 10 tomos. ¿Usted los tiene? No, pero tengo acceso a ellos y los estudié en su momento. Tengo acceso a ellos con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, Jaime. Gusto. Vamos, por favor, a Isaías, capítulo 44, versículo 22. Dice, en la versión Reina Valera, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te redimí. Wow. Esta sí es, pucha, tremendamente tremenda. ¿Por qué? Porque establece 2 puntos de vista sobre la misma situación. Habla por aparte de las rebeliones, a veces somos muy rebeldes, y habla por aparte de los pecados, entendiendo que per se la rebelión es pecado y que el pecado es una forma de rebelión contra Dios. ¡Qué tremendo! Y además de todo esto, miren lo extraordinario de este versículo. Vuelve a mí, porque yo te redimí. Vuelve a mí. Eso suena muy, muy equiparable con vete y no peques más. Vete, no peques más. Yo te quito las rebeliones
los pecados y vuelve a mí. Por donde miremos, por donde esculquemos, vamos a tener un panorama claro y contundente. Dentro de uno de los seminarios que estuvimos dictando años atrás en nuestra congregación, dictamos uno sobre el estudio de la Biblia, sobre los tipos de Biblia, el origen de la Biblia. Vimos un gran número de Biblias, porque como alguien me mencionaba alguna vez, alguien muy amado por mí, me decía, es que esa Biblia suya está arreglada. Esa Biblia no, esa Biblia está arreglada. Y recuerdo que a esta persona que tanto amé, le dije yo, tráete tu Biblia, esa que tenés ahí en la sala abierta, Salmo 91, las páginas amarillas, trae. Lee la misma cita a ver qué dice. Creo que la Biblia de él era una Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia pues absolutamente católica, y la Reina Valera es una Biblia protestante. Y cuando leyó la misma cita me dijo, wow, es que sí son iguales. Sí, pues sí. ¿Cuál es la diferencia? Los 7 libros deuterocanónicos. Pero de resto, los otros 66 libros son exactamente iguales. De manera que si alguien tiene una Biblia que sea católica, una Nácar Colunga, una Bover Cantera, una Cantera Iglesias, bienvenido, sirve. Claro, es la palabra de Dios. Bueno, ya después de esa salvedad y esa claridad, vamos a nuestra siguiente cita, continuamos con el profeta Isaías y damos un brinco hasta el capítulo 55. Y en el capítulo 55 vamos al versículo 7. El comentario que les acabo de hacer de las Biblias es precisamente obedeciendo a que muchos dirán, pero siempre lee la Reina Valera. Esa es la Biblia mía, pues esa es la que yo estudio. ¿Sí? Por eso la cito, Reina Valera, 1960. ¿Listo? Para que de pronto quien lean una Biblia diferente, no, la mía dice muy distinto. Está bien, válido, claro. No tiene problema. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es una de esas citas que yo llamaría que es de las que cae el palo y mata al hombre. O sea, esto es una encerrona teológica. Mire lo claro del mensaje de Dios. Analice lo claro del mensaje de Dios. Dice, deje el impío su camino. Impío es sin piedad. O sea, en otras palabras, el pecador, deje de pecar. Pare, deje de pecar. Dice, el hombre inicuo deje sus pensamientos. Veremos en nuestro próximo seminario de los sábados el tema de demonología. Y es aquí donde actúa el diablo. El pecado empieza aquí. Ojo. Por eso la palabra nos dice, deje el inicuo sus pensamientos, deje pensar basura. Por eso el salmista nos dice, meditad en la palabra de Dios todo el día. Pensad en ella todo el día. El libro de Proverbios dice, graba tus palabras en mi corazón y en mi mente. Permíteme pensar en ellas día y noche. ¿Alguna vez han escuchado o han visto en una de las Biblias que finalmente después de los salmos especialmente dice Selah? El Selah lo explicamos alguna vez. El Selah es una instrucción así como mediten en esto.
O sea, piense lo que está leyendo, medite en esto. Es una instrucción muy clara. Y termina el versículo diciendo, el Dios nuestro será amplio en perdonar. Pero, no olvide la primera parte del contexto. Deje de pecar, deje de pensar basura. Y Dios lo va a perdonar. Y una de las cosas que más hacemos respecto a este tema es que a veces nos sentimos felices, nos sentimos totalmente plenos, disfrutamos de andar rumiando una situación y le esculcamos y le damos vueltas y le damos vueltas y rumimos. Y si no hubiera hecho aquello, y si no hubiera hecho esto, y si él me hubiera dicho, si él me hubiera manejado, si él me hubiera propuesto, si ella no hubiera hecho, si ella no hubiera ido, si yo no hubiera... Deje de pensar basura, usted no puede hacer nada con su pasado. No, pues que se lo entregó a Dios. Entonces, ¿cómo se lo entregó? ¿Ah? Deje de rumiar sobre el pasado. La Biblia dice, no en pocas ocasiones. Lo recuerdo así rápidamente del libro de Proverbios, del libro de los Salmos y del libro de Job. Libros sapiensales, todos ellos. Donde dice, deja de pensar necedades. No vaya a ser que se te hagan realidad. Lo que temía en mi mente se me vino a mí, dice el libro de Job. Y en otros planteamientos, creo que es en el de Proverbios y en el de Salmos, dice, es imposible avanzar con los pies apuntando hacia atrás. Y esa es la razón por la que Jesucristo, a través de su evangelio, nos dice claramente, cuando te acercas a mí, eres una criatura nueva. Lo viejo quedó atrás. Yo hago nuevas todas las cosas. Extraordinario. ¿Usted lo necesita así o más claro? No hay lugar a duda, es contundente el planteamiento que se nos hace. En otras palabras, deje de rumiar y de darle vuelta a las cosas que ya pasaron. Si está en Cristo, usted es nueva criatura. Si usted es nueva criatura, todo lo viejo ha quedado atrás. Entonces, así es más claro. Ya estamos pensando y seguimos en el pasado. Qué tremendo todo esto. Vamos, por favor, a Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Wow. ¿Qué Dios como tú, que en otras palabras no se acuerda de mis faltas? Se le olvida, las echa al océano, dice la palabra. Y simplemente porque es rico en misericordia. Pero cuando pensemos esto, cuando pensemos en el perdón divino, en el perdón de Dios, recordemos el contexto. Recordemos de dónde viene este planteamiento. Recordemos que el planteamiento es muy claro. No peques más. Deja el pecado. Deja la rebeldía. Y yo te voy a perdonar. Porque soy rico en misericordia, no tengo problema. Pero no olvidemos que hay que sobreponernos a esta condición. Hay que dejar el pecado y batallar contra él. Qué tremendo, ¿eh? Vamos, por favor, a Primera de Juan 1:9. 1 Juan 1,
9, capítulo 1, versículo 9. Primera epístola del apóstol Juan. Están ahí al final, al lado de Apocalipsis. Primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan, ¿qué, niño? Capítulo 1, versículo 9. Están ahí antecitos de Apocalipsis. Entre Génesis y Apocalipsis están exactamente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Extraordinario. Absolutamente extraordinario. Pero miren que es un planteamiento coercitivo. Sí, esto, entonces aquello. No dice aquello por A o por B. No dice eso. Dice, si confiesan sus pecados, si hacen eso, si los confiesan, entonces Dios es bueno para perdonarlos. Qué tremendo, ¿ah? Y limpiarnos de toda maldad. Absolutamente claro, contundente, tenaz. Y recordemos el tema que alguna vez habíamos visto años atrás, de que cuando yo confieso, esa confesión necesariamente para que pueda funcionar y ser eficiente, perdón, debe ser una confesión con arrepentimiento genuino. Arrepentimiento, no remordimiento. Arrepentimiento genuino. Si usted confiesa sus faltas y sus pecados con genuino arrepentimiento, entonces Dios es misericordioso y perdona sus pecados y limpia toda su maldad. Decía Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Creo que este tema del perdón divino es bastante amplio y bastante generoso a lo largo de toda la palabra de Dios. Creo que la invitación del día de hoy en Cristo es a que reflexionemos y miremos claramente si el perdón que hemos recibido es un accidente o es una decisión divina. Si yo he valorado eso, si tengo que pedir perdón cada 8 días, una vez en la vida, todos los días. ¿A quién debo confesarle mis pecados? ¿Por qué debo confesarlos? Yo creo que vale la pena reflexionar sobre todo esto. Y ante todo, no perder de vista que todo mensaje viene a través de la palabra de Dios. Escrito está en el libro de Romanos, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No olvidemos eso. No olvidemos eso. Pregunto, ¿hay algún aporte que quieran hacer, alguna inquietud? Jairo, yo le voy a hacer una pregunta, pero no es referente a este tema, pues a lo que nos enseñó. Sí, sí me dar esa, pues, sí le puedo preguntar. Pues como no es de yo no soy adivino, pues yo no sé qué me va a preguntar. No, uno no sabe que dónde Dios le ha dado, uno no sabe. De pronto hasta el don De nada. Jairo, No sabe usted que tiene gafas. Jairo, mira, es que yo estaba leyendo
la Biblia y en Éxodo 12:17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huéspedes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y vuelve y dice lo mismo en el mismo Éxodo 12:41. Claro. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto con que sacó las huestes? Lo que Las pasa es que huestes el hombre cuando sale de Egipto, sale con un mundo de idolatría, sale como un pueblo idólatra, sale como un pueblo que perdió la fe. De hecho, cuando Moisés subió por las tablas de la ley, ahí está en Éxodo 20, el pueblo israelita hizo un vellocino de oro, un dios. Entonces, ese pueblo idólatra, malo, perverso, era necesario que caminara en el desierto para limpiar toda esa tradición, toda esa idolatría, toda esa maldad, toda esa iniquidad que había en el pueblo y empezar con una nueva generación, que fue lo que pasó precisamente cuando llegan a la tierra prometida con Josué, y de ahí la división de las 12 tribus, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento histórico donde Dios saca al pueblo de Egipto, es fundamental entender y tener claro de que la obra de Jesucristo todavía no se había dado. Estaban todos bajo la ley. Y estando bajo la ley, entonces tienen que hacer esto perpetuamente. ¿Para qué? Para mantenerlos limpios, para sacar de ustedes todas estas autoridades que los llevan por el camino del extravío. No sé si eso responde, doña Luz, a la pregunta. Que Dios me lo bendiga. ¿Sí? De igual manera, doña Luz. Liz, ¿quisieras mencionar algo? Bueno, Clau, que no te había saludado. Muy buenos días, principesa. Claudia, hola Clau. Claudia, buenos días. Clau, ¿tienes alguna consulta? Hola, buenos días. Casi que no le activo el audio a esto. Muy bien. No, señor, muchas gracias. Ok. Enhorabuena. Bueno, así las cosas entonces. Yo creo que podemos cerrar este tiempo de reflexión en oración, dándole gracias a Dios por la oportunidad y el tiempo que nos ha dado, por permitirnos movernos a través de su palabra, conocer sus designios, sus promesas, conocer sus decisiones frente a nosotros. Y con esto reflexionar y remover todos estos pensamientos que hay en nuestro interior para realmente arrepentirnos de una manera genuina y poder alcanzar el perdón de Dios directamente de Él, sin ningún intermediario, directamente a través de Dios. Recordemos, Dios es misericordioso, perdona nuestros pecados. Oremos y clamemos al Señor para que podamos ser conscientes, para que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre, nos revele dónde está nuestro pecado, dónde está nuestro error, dónde está nuestra equivocación, dónde está nuestra rebeldía. Padre, muéstranos. Danos ese arrepentimiento genuino que necesitamos de ti, Señor. Guíanos, oriéntanos, ministranos. Te ruego, Padre, por quienes aquí nos hemos congregado el día de hoy, por sus hijos, por sus labores, por sus preocupaciones, por sus inquietudes. Te clamo, Señor, por sus labores. Guíalos, ministralos. Oriéntalos, Señor,
conforme a tu palabra. Guíanos, Señor, por la senda que conduce a ti. Oriéntanos, Señor, para que podamos dar testimonio y confesar que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre. Te clamamos por todos los demás miembros de nuestra congregación. Te pedimos, Padre, que no nos abandones. No permitas que seamos cegados por nuestra rebelión, sino sé tú la luz que nos saca de las tinieblas, para gloria y honra de tu nombre, Padre. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Señoras, señoritas, que tengan un buen día, que el Señor les guarde. A usted también, Jairo. Jairo, Que se ¿cierto? mejore. El sábado no nos conectamos. No, el sábado no nos conectamos. Listo. Ya nos volveríamos a conectar el próximo martes, con la ayuda del Señor. Sí, señor. Muchas gracias por recordarme. Está bien. Jairo, que se mejore, que Dios lo bendiga. De igual Bueno, manera, bueno. muchas gracias. Bueno, chao. Hasta Chao. luego. Gracias. Hasta luego, Clau, que Dios lo bendiga. Igualmente.